Sí. Bienvenidos a bordo. Como siempre hemos vuelto, promesas que cumplimos, quizá un poquito más tarde de lo habitual, pero antes que nada quiero hacer un recuerdo, pequeño, modesto, pero significativo recuerdo sobre alguien que dejó la vida, que nos acompañó durante todo el año, que nos advirtió, nos señaló, nos aconsejó, nos explicó la naturaleza del virus, las consecuencias, lo que debíamos hacer y lo que no debíamos hacer, y estuvo siempre en este programa, y lo perdimos. Me refiero a un científico eminente de la Argentina, que se llamaba Sergio Uala, que, bueno, estuvo y de repente, de un día para otro, partió. Queremos enviarle las condolencias a la familia, recordarlo y agradecerle todo lo que nos enseñó, que fue diferente a muchísimo de lo que les enseñaron en otros lugares de los medios de comunicación. Va a ser un vacío inocultable el que vamos a tener por la pérdida de Sergio Uala. Y ahora en este programa de García, de los García, del doble García, porque me va a seguir acompañando Javier, vamos a empezar rompiendo todo. En principio esto vamos a romper, que es la forma en que dicen que Cristina de Kirchner hizo trizas el primer discurso que hace menos de una semana, formuló Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, el segundo discurso de Fernández. Sobre ese discurso hay infinidad de historias. Lo que tenemos en claro, varias cuestiones tenemos en claro. Primero, habló sobre temas que no sé si es lo que le interesa a la gente, porque a lo que él dijo se le sumó luego Cristina de Kirchner, acelerando, cuestionando mucho más el mundo de la justicia. Parece que fuera el único problema de los argentinos. No hablaron de lo que dicen las encuestas, la inflación, la falta de inversión, la desocupación, el virus. Cristina no ha hablado nunca del virus. Es sorprendente eso. Pero a su vez hay un agregado, un adicional. Cuando hablaron de la justicia, por una justicia mejor, por una justicia con más tribunales, con muchísima más gente, para darle mayor justicia a la doctora de Kirchner, posiblemente, no se preguntaron sobre lo que realmente la gente piensa del trámite de la justicia, porque la gente se indigna por la demora en los juicios por los alimentos, que son los problemas cotidianos, que la gente se horroriza por lo que sucede con los jubilados, que mientras se tramita su causa y se extiende y se alarga la causa, que son la mayoría de las causas que están en la justicia, los jubilados se mueren. No son los únicos casos, son los casos que le interesa a la gente. Pero de esos temas, no le hablaron ni Cristina ni Alberto, aunque han producido algunas consecuencias de las cuales vamos a hablar en este programa. Antes, lo voy a invitar a Javier a que me ilumine un poquito sobre una de las cuestiones que va a ser escandalosa. Porque si es escandalosa la herencia de Diego Maradona, con esta porfía que hay en los medios de comunicación sobre las hijas, los hijos, etcétera, sobre las peleas tribunalicias, sobre lo que se van a quedar y lo que no se van a quedar, hay otro caso muchísimo más importante, o tan importante como el de Maradona, familiar, político, que fue la muerte de Carlos Menem, y que abre también el capítulo de una discusión escandalosa por la herencia. ¿Me podés aproximar un poco, Javier, a esta nueva situación que comienza ahora?
Bueno, buenas noches, ante todo. Es la nieta de Carlos Saúl Menem, la hija de Carlos Jr., la que se presentó esta semana para que se la reconozca como heredera, para que se la reconozca en la sucesión, y pidió un montón de pruebas para que se determine y se pueda individualizar rápidamente el patrimonio del expresidente para, bueno, a la hora de repartir los bienes, no ser perjudicada junto con los otros herederos. ¿Y por qué va a ser perjudicada? ¿Hay alguna diferencia hoy entre ella, entre esa nieta y la hija de Menem, o el hijo de Menem, o los dos hijos de Menem? Bueno, la nieta de Carlos Jr., de Carlos Menem Jr., que fue reconocida en 2004, después de la muerte de Carlitos Jr., no tiene un vínculo fluido con la familia del expresidente, ni tampoco lo tenía con el expresidente, y incluso tampoco gozó de las mieles que pudo haber tenido la cercanía al expresidente, porque es una mujer muy trabajadora, que vive en el barrio de González Catán, que, bueno, ven esto también una oportunidad que se le reconozcan definitivamente sus derechos, porque la sucesión de Carlitos Jr. todavía no está cerrada. Bueno, como diría Cristina, y después me vamos a entrar en detalles, se trata de una cuestión también de plata. Sí. Pero volvamos al acontecimiento de la semana, que han sido los dos discursos, el de Cristina y el de Alberto, que fueron juntos, uno mucho más violento que el otro. El alegato de Cristina, sobre todo. Este fenómeno produjo que la ministra de Justicia, la doctora Marcela Lozardo, dijera: no lo soporto más. Pero el problema es que ella es una de las dos mujeres más importantes que tiene Alberto Fernández en su vida de gobierno. No me refiero a su mujer, a Fabiola, me refiero a dos de las mujeres que lo acompañan en el circuito del poder máximo de la Casa Rosada. Una es Vilma Ibarra y otra Marcela Lozardo. Lozardo se ha ofendido porque ella es amiga de esa multitud de jueces a los cuales Cristina dijo que están podridos y son corruptos, y son en todo caso chorros como la clase política. Esto es, ella se incluye. Raro esto. De cualquier modo, Javier, vos que militás en la abogacía, ¿qué te aportaron estos dos discursos más allá de ciertas verdades que contienen? Bueno, lo curioso con relación al discurso de Alberto Fernández es esa cuestión que él mismo reconoce de, algunos piensan que soy un títere, otros piensan que soy un soberbio, porque él mismo, cuando habla de que tiene que despolitizar el Consejo de la Magistratura, no nos cuenta o no cuenta en la Asamblea que fue él mismo el que lo politizó en 2006 cuando introdujo esa famosa reforma que redujo la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura, ampliando la política de un 25% que tenía en ese momento, la aumentó un 38%, haciendo una argucia de esas habituales. Sí, falta un poquito. Haciendo esas argucias para que tenga mayor peso, a pesar de tener menos representantes. Bueno, yo hay una cuestión que sí advertí. Durante mucho tiempo, el año pasado, el gobierno y Cristina hicieron causa por el tema de esos dos jueces, Bruglia y Bertuzzi, que trasladaron sin tener el permiso o el consentimiento del Congreso de la Nación. Ahora Cristina está planteando, y el gobierno, una reforma por la cual van a crear un nuevo tribunal que va a demorar seguramente todo el tema de los juicios y las causas, cuyos integrantes van a ser designados por los gobernadores y no por el Congreso de la Nación. Creo que al respecto de eso, la señora Lozardo lo ridiculizó a su propio amigo Alberto, cuando dijo: eso no es constitucional, no es propio de un profesor de Derecho ni de una abogada exitosa. Pero paremos en el punto de Lozardo, que dijo que se va, que el gobierno no sabe cómo reemplazarla, donde hubo varios candidatos, el último, alguien que es el hijo de alguien que estuvo al frente de la CIDE, un exdiputado Soria, y su hijo también es diputado. Siempre hay relaciones entre la CIDE, o lo que es ahora el nuevo organismo de inteligencia, y la justicia, y los jueces. Porque en el futuro, sea quien vaya, el que sigue manejando parte de la justicia es alguien que estuvo al frente de la CIDE,
que es Juan Martín Mena. Pero la salida de Luzardo, si se concreta, porque creo que Alberto Fernández está tratando de convencerla de que no se vaya, es un golpazo para Fernández. Ella fue compañera de él en la facultad. Ella integró un estudio jurídico con él y con el actual embajador argentino en Uruguay, Iribarne. Ella estudió con su marido y con Alberto. Estudió con el que es hoy ministro de Trabajo, Moroni, especializado luego en seguros con Alberto. Pero no vamos a hablar de esas travesuras. Vamos a hablar, sí, de pronto de ella y de su marido, que es el abogado de la AFA, el señor Mitjans, que es hijo también de otro escribano. Alguien que representó a Clarín con un cargo muy importante. Yo diría que era número 3 o 4 de la organización Clarín, que fue obviamente un gran amigo de Julio Grondona y de todo lo que pasó en la AFA en aquellos tiempos y de lo que pasa ahora con el actual marido de la señora Luzardo. Ahí hay infinidad de alianzas y de conveniencias. Grondona tenía un gran recuerdo sobre el padre de este señor. El almirante Macera también. Me detengo acá para preguntarte, Javier, ¿qué es lo que pasa? Acá habla Cristina y Alberto nada más, pero no habla María Eugenia Vidal, no habla Macri, no hablan otras figuras, no habla Máximo, y solo habla Cristina de sus problemas personales. ¿Me explicás eso? Breve. Bueno, es curioso, es casi una estrategia comunicacional que inauguró Cristina Fernández de Kirchner y que comparte, por ejemplo, María Eugenia Vidal, que ahora próximamente va a hacer su lanzamiento a través de un libro, como lo hizo Cristina Fernández de Kirchner con, sinceramente, no dan entrevistas y no se pronuncian, pero escriben libros. Sí, pero a la hora del votar, un rato antes van a aparecer, como ya están apareciendo varios. Y acá, en alguna medida, hay una honestidad distinta por parte de Cristina, más allá de sus propios problemas personales con la justicia. En ocasiones habla. Del otro lado, no hablan nunca, ni siquiera de este tema tan importante y vital por el cual atravesamos hoy los argentinos, que es el virus, el COVID, que ha dado un registro luctuoso, pero que tenemos menos casos de muertes hoy que en todo lo que pasó, o gran parte de lo que pasó el año pasado. Pero sobre eso, como nosotros no queremos eludir ese tema, les propongo que vean esta conversación, estas advertencias que nos ha formulado el doctor Conrado Stoll. Son vitales para usted y que lo deberían escuchar de la gente del propio gobierno y antes de que Ginés González García, casi seguro, se vaya de embajador a Colombia. Hola Conrado, una pregunta casi elemental. El otro día te escuché y me llenaste de alarma con la cantidad de años que tendría que pasar en la Argentina para que el país se pudiera vacunar al ritmo que estamos viviendo ahora. La verdad que por momentos lo que dicen los médicos desde que empezó la pandemia asusta o hace temer muchísimo a la gente y a uno mismo. Roberto, primero, no, el objetivo es que la gente esté informada, esa palabra que está de moda, pero que es valiosa, empoderada. O sea, está estudiado que cuando una persona sabe sobre su salud, aunque las noticias no sean buenas, va a manejar mejor la enfermedad que cuando no sabe. Acá lo que tenemos que hacer es nosotros dar hechos fácticos, concretos, y voy a esa pregunta específica. El New York Times, hará un mes, hizo unas tablas con la gente que estaba vacunando en el mundo, que eran simbólicas, yo diría, porque recién se empezaba la vacunación y obviamente al ritmo que se estaba vacunando ellos mostraban, México va a tardar 13 años en vacunar. Nos nombraban a nosotros 9 años. Extrapolemos ahora. Nosotros empezamos a vacunar el 29 de diciembre, que se vacunó un médico del Hospital Posadas, el primero. O sea que llevamos más de 2 meses, digamos. Ahora, sí, se han vacunado en promedio 19.000 personas por día. Ha habido picos de 50.000, 57.000. Pero el punto, Roberto, es que somos 45 millones de habitantes
y ya todo el mundo a esta altura es experto y sabe que la inmunidad de rebaño, es decir, el tener anticuerpos para que los virus no nos estén contagiando, eso se logra cuando el 70, cuando el 80% de la población está inmunizada. Entonces, si vos sabés que promedio se vacunan 19.000 personas por día en un país de 45 millones de personas, que tenés que tener el 80% vacunado, inmunizado, sí, esa cuenta te da 7 años. ¿Qué es lo que falta? ¿Faltan vacunas? ¿Faltan envases? ¿Falla la logística? ¿Cuál es el problema de organización que le está faltando, por ejemplo, a la Argentina en relación con países como Chile, por ejemplo, o como Israel? ¿Es un problema de dinero? Primero, una respuesta grande de lo primero que dijiste. Con respecto a materiales, cuidado porque pueden llegar a faltar. Frascos, vidrio, plástico, todos los materiales que hacen falta para hacer vacunas en la India, lo que necesita la India para hacer vacunas. Entonces eso puede ser un problema. Ahora, acá, hablemos de hoy, acá. Sí. No, disponibilidad hay muchas más vacunas que las que se han dado. O sea, hay mucho más en la estantería que hombros pinchados que recibieron la vacuna. Entonces hay un problema en la distribución. Y bien decías, y todo el mundo nombra Chile, nombramos Uruguay. Uruguay recibió ya la primer carga de Sinovac China. ¿Y qué hicieron? Vacunaron primero a los vacunadores. Después vacunaron al personal, están vacunando al personal de seguridad, bomberos, y vacunan unas 30.000 personas por día, 30.000 en un país de 3,5 millones de personas. Y Chile, que nombrabas, que ya todos sabemos, tiene 9.000 centros de vacunación y vacunan unas 150.000 personas por día, siendo 19 millones de personas. Ahora, ¿qué falla en la logística? ¿Cuáles son las decisiones que no se tomen? ¿O los cuellos de botella en nuestro país? No lo sé. El primero que yo haría es llamar a Uruguay y a Chile, a nuestros amigos, colegas, a vecinos, y decirles: a ver, ¿me dan un consejo? Porque yo no estoy alcanzando ese ritmo que ustedes han logrado. Acá hay una diferencia de precio también entre las vacunas. ¿Cuánto valen las vacunas? ¿Cuál es la diferencia y además cuál es la gran diferencia en materia de efectividad? Buen punto, y empiezo por el final, porque esto es lo que tiene que saber la gente. Aunque, por ejemplo, las vacunas chinas no han publicado nada, y la Sputnik rusa solo publicó la mitad de la información que tendría que haber publicado en este famoso artículo de Lancet de febrero, aunque entonces son publicaciones o ausentes o flojas, pero todas las vacunas, la evidencia actual es que todas las vacunas previenen enfermedad grave y muerte, que es lo que uno quiere. Ahora, el precio, punto muy importante, porque AstraZeneca ha hecho algo valioso. Ellos son los dueños. AstraZeneca, obviamente, tienen la propiedad intelectual de la vacuna. Pero dijeron: señores, esto es una emergencia mundial. Así que hasta julio del 2020, y Roberto, acá no te puedo asegurar esto porque puede cambiar, pero hasta julio del 2020 se las vamos a vender a $3, es decir, sin ganancia para la empresa. Ahora, en julio de 2020 vamos a ajustar el precio, el valor. Ahora, en este momento también tenés que pasa esta pequeña paradoja. Netanyahu, para tener la mejor vacuna, compró la de Pfizer e hizo 2 cosas para tenerla, y ya sabés que ha vacunado a los 9 millones de habitantes en Israel. Hizo 2 cosas. Una, prometerle a Pfizer que le iba a dar los datos de la vacunación. Los datos en ciencia, como te imaginarás, es lo más valioso que existe. No se comparten tan fácilmente. Él los ofreció. Y segundo, les dijo: se las voy a pagar cara, $31. Y acá viene la reflexión. Ese es el valor más caro que yo he escuchado de una vacuna. Y la Sinopharm de China, que no se puede usar en mayores de 60 años, que hemos comprado en la Argentina, entiendo, y todo esto hay que verificarlo, que es más trabajo tuyo de periodismo que el mío, pero lo que he leído, porque lo he leído, es que se compró en $31, en $30. O sea, un valor caro para una vacuna china que no tiene publicaciones y que no se da en mayores de 60 porque no hay datos en esa población. Ese es el mismo precio que pagó Chile, porque Chile, aparte de pagar un precio, también firmó su ingreso a la Ruta de la Seda, que es un proyecto de política exterior chino, y la Argentina, a pesar de todos los amores de esta administración con los chinos, no ingresó al tema de la Ruta de la Seda. Absolutamente, Roberto. Todas las negociaciones estas vienen con Yapa. Yo te decía, la Netanyahu, dar datos. En Chile, la Ruta de la Seda. China con Afganistán también. Afganistán le ofrece a China otras cosas que no es solamente el pago de la vacuna. Entonces, todas vienen con algo extra. Cuidado, que Chile, además de la Sinovac,
Sinopharm también ha comprado AstraZeneca y compró bastante Pfizer. Ellos cerraron Piñera temprano en el 2020. Trump en agosto le compró a Pfizer 300 millones de dosis y después agregó varios cientos millones más. Y Chile en esa época. En cambio, Bolsonaro, para dar un ejemplo muy cercano, le ofrecieron 80 millones de dosis de Pfizer y dijo que no solamente porque decía que el contrato, una razón muy parecida a la nuestra, que el contrato era injusto y que si habían problemas con la vacuna, él no se iba a ser responsable, que se tenía que hacer responsable de Pfizer. Algo absurdo, Roberto, porque en todo el mundo se sabe que es así, es el estándar, todo el resto del planeta la compró con ese mismo contrato. Y lo malo de Bolsonaro es que se había apostado todo a AstraZeneca, que se retrasó muchísimo la fabricación. Vos sabés que lo que se fabricó en Argentina, después México no lo pudo completar. O sea, que AstraZeneca se atrasó y él había apostado nada más que a eso, porque se había peleado con las chinas. ¿Por qué? A pesar de que algunas se probaron en Brasil, en el Instituto Butantan. ¿Por qué él está peleado con el gobernador de San Pablo, que es oponente político? Llegó a festejar cuando se murió uno de las personas que había sido voluntario en uno de los estudios de vacuna china. Bueno, para cerrar un poco y salir un poco de la visión alarmante, me sorprendió un poco el documento, el boletín que publicó la OMS, en el cual dijeron que hubo mucho menos muertos, mucho menos letalidad de la que habían imaginado ustedes, los médicos, cuando empezó la pandemia. ¿Qué tipo de porcentaje hay entre eso que se imaginó, digamos, que imaginaron los médicos y lo que finalmente se produjo? Está muy bien ese punto, que en el fondo toca aquello de si esto es una gripeciña o una gripecita o una simple gripe. No, es cuidado con los números, que es muy fácil. O sea, vos no podés decir la verdad sin la estadística, pero es muy fácil mentir con la estadística. En Estados Unidos, 320 millones de personas se mueren en los últimos 10 años, murieron por influenza, gripe, un promedio de 25.000 personas por año. 25.000, Roberto, por influenza confirmada gripe, contra 500.000 que ya llevan por COVID-19. Muchos engloban, ponen en la bolsa de gatos las neumonías. Muy injusto, no tiene nada que ver. También hay mucha gente que no se ha muerto porque justamente la medicina no los atendió. O sea, la medicina mata a mucha gente por año. Está recontraestudiado que cuando es el Congreso Mundial de Cardiología y todos los cardiólogos se van de viaje a Bali al Congreso, en las ciudades de Estados Unidos, que se fueron todos los cardiólogos al Congreso, hay menor mortalidad cardiológica. En huelgas de medicina de médicos en Israel, en Reino Unido y en California, se midió que en la huelga médica moría menos gente. ¿Por qué? Porque se hacen menos estudios que son innecesarios y que a veces causan la muerte, o se hacen menos cirugías innecesarias que pueden causar la muerte. Entonces, cuidado con esos números, pero de todas maneras, no, lo que se llama el exceso de muertes, Roberto, que es cuánta gente más murió en esta época por pandemia que lo usual, es abrumador. Bueno, te despido, Conrado, si no tenés más nada que decir. Solamente que, no, optimista, se está vacunando, se va a acelerar la vacunación, ya está el corte de la pandemia con la vacuna, y mientras tanto, vacunados y no vacunados con barbijo, más que nunca, como dijo el doctor Fauci, bien adherido a la cara, y si son dos encimados, mejor. Me estoy por aplicar yo un segundo barbijo para hablar por la tele, pero la verdad que nos abrió la cabeza, Conrado, sobre todo y la evolución de las vacunas, lo que hacen algunos presidentes, en fin. Pero vamos a saltear este capítulo que nos involucra a todos para pasar a rescatar un video de un señor bastante conocido, un luchador social, que es Grabois. Grabois tuvo este diálogo, este conflicto con Raúl Castells,
otro hombre del mundo de la lucha social. Quiero decirles y que observen el conflicto entre Castells y Grabois, para el cual después tenemos algo que agregar. Primero, un hecho paradójico. Estoy hablando con el hijo de la funcionaria que con Norma Pla marchamos tantas veces reclamando a donde estaba la madre de Grabois, reclamando por la situación de los jubilados, donde Matilde Menéndez era la interventora. Pero igual déjame que quiero hacer un comentario porque también es una herencia de la frivolidad de los 90, cómo se empieza a degradar el sistema de comunicación y el periodismo, a punto tal de que Raúl habla de mi madre y piensa que mi madre es Matilde Menéndez. ¿Por qué piensa Raúl que mi madre es Matilde Menéndez? Porque lo dijo un día en La Nata en un programa de televisión. Mi madre no es Matilde Menéndez, de hecho no conozco a Matilde Menéndez. En realidad, Juan Grabois obviamente no es hijo de Matilde Menéndez y posiblemente no la conozca, pero Matilde Menéndez fue mujer de su padre, de Roberto Grabois. Ahora bien, en los 90, donde estaba Matilde Menéndez manejando la cuestión de los jubilados y donde le hacían escenas de esa frivolidad que reniega el señor Grabois, se olvida de un pequeño detalle que seguramente la degradación del periodismo y seguramente la degradación de los grandes medios no han advertido. Es que su padre, al que seguramente conoce, el que le dio la copa de leche, se alimentaba también en el gobierno de Carlos Menem, porque fue funcionario de Menem, era asesor de Menem, del ministerio más importante de Menem, que era el Ministerio del Interior. Sobre eso, las ironías de Grabois no tienen nada que ver. Del mismo modo que también tuvo que aclarar esa última declaración en la cual dijo que los petroleros, gremio con el cual evidentemente no anda bien, y tampoco con los trabajadores, dijo que se gastaban toda la plata en falopa. La deben gastar en falopa, la deben gastar como quieren gastarla, no como quiere Grabois que la gasten. Por lo menos Grabois en estos casos se permitió tener una disculpa con los trabajadores del petróleo, que eso sí horadan la tierra, están en el desierto y viven en condiciones terribles. Vamos a seguir porque tenemos muchas novedades y nos quedó incompleto el informe sobre la herencia de Carlos Menem y la demanda que está planteando una nieta de Menem, la hija de su hijo malogrado, muerto, Junior, y que en la cual Javier creo que nos va a dar algunas precisiones de algo que seguramente va a tomar una característica, se va a espiralizar en las tardes argentinas. Bueno, un poco lo que te contaba, esta mujer, Antonella Carla Menem Pineta, hija de la pareja en ese momento, una hija de un romance fugaz de Carlos Junior, que nació allá por el año 88, reclama que sea reconocida como heredera de Carlos Saúl, subrogando los derechos de su padre fallecido, y además reclama que se individualice completamente el patrimonio de Carlos Saúl Menem para determinar qué le corresponde a ella como hija de Carlos Menem Jr. Esto va a provocar, Javier, supongo, algún tipo de conflicto con los hijos de Menem, los hijos vivos, en particular con Zulemita. El conflicto ya existe de ese tiempo. De hecho, ella quiso ir a ver a su padre cuando estaba en sus últimas horas en el Sanatorio de los Arcos. ¿Estás hablando de la nieta? De la nieta. No le permitieron el ingreso, Zulemita no le permitió el ingreso. Tiene una relación conflictiva hace tiempo, de hecho no tiene trato, nunca lo tuvo tampoco. Y la mujer pareciera que tampoco ha gozado de ciertos privilegios que la dinastía Menem ha tenido a lo largo del tiempo. Por lo menos, a ver, como un expresidente, por supuesto que debe tener una fortuna
o por lo menos un dinero para para llevar una vida tranquila, y esta mujer no tiene esos beneficios que sí tienen quizás los otros hijos de Carlos Menem. O sea que vamos a tener algún tipo de conflicto con alguien como Zulemita, que pensaba, aspiraba a ser posiblemente una candidata en la legislatura argentina a través del macrismo, del kirchnerismo y del cristinismo en particular. Seguramente, y no te olvides que en derecho existe una figura que si un padre dio en vida más dinero a uno de sus hijos, el hijo que reclama posteriormente puede decir que eso es un adelanto de herencia, y Zulemita incluso no solo tendría que repartir, sino que quizás darla de la que ya tiene. Bueno, te agradezco, vamos a ver esta película que va a ser un continuado, y antes de pasar al corte, que vamos a ir a un breve corte, les recuerdo que en este programa van a estar Ignacio Zuleta y Javier Milei, entre otros invitados, y tenemos algunas primicias, algunas novedades para contarles. Por ejemplo, ¿qué está haciendo Martín Redrado en Nueva York? En un minuto volvemos. Alguna vez, Borges y Cortázar vivieron aquí. Hoy, como un imán, congrega jóvenes escritores, músicos, cineastas y artistas. Palermo. Y ahora con la nueva sucursal Bulnes de Adrián Mercado. ¿Sabías que llegaron los bizcochitos Cachamay en sus variedades clásicos y con romero, con menor contenido graso? No lo dudes más, Cachamay es la mejor opción y la mejor compañía para tu cachamate preferida. UTEDIC es nacional porque representa a trabajadoras y trabajadores de todo el país. UTEDIC es federal porque lucha por el bienestar de todos por igual. Nuestros afiliados y afiliadas tienen obra social con cobertura nacional, centros de formación profesional para favorecer su desarrollo y centros vacacionales y recreativos para disfrutar en familia. UTEDIC. Somos una unión cada día más fuerte. Sumate al equipo que cuida lo que hemos logrado juntos y frenemos la segunda ola de contagios. Usa el barbijo siempre. Higieniza tus manos frecuentemente. Mantén la distancia social y saluda con el codo. No retrocedamos ni un solo paso. De vos depende. Córdoba te invita a conocer el parque dedicado al primer santo argentino. Bienvenido, peregrino. Me liberaste. Sí, me liberaste. Y ahora te voy a liberar yo de ese dolor. Tómate un Geniol. El dolor desaparece en 3, 2, 1. Los 1001 dolores alivia el nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol, para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. El dolor desaparece. AGIP lanza una moratoria de inmobiliario, ABL y patentes para deudas entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite al plan de facilidades y regulariza tu deuda con hasta un 100% de quita de intereses. Conoce más en agip.gov.ar. No salí. Hola, volvimos. Estamos un poco en emergencia porque esta semana Canal 26 estrena Estudios, casi a nivel de Hollywood. Así que como estamos en la transición de estos estudios a otros, ha habido algunos pequeños inconvenientes. El tema que vamos a tratar ahora es un invitado que lo tenemos en línea, que está en la casa, porque hemos hablado de los discursos de Cristina, hemos hablado del tema de la salud, pero no hemos hablado de algunas de las cuestiones que están sacudiendo hoy a la Argentina, que es el gran revuelo sobre Formosa, por ejemplo, las candidaturas que se vienen y la cuestión económica. Pero con Zuleta, Ignacio, ¿cómo estás? Quería empezar con la siguiente pregunta. ¿Me podés explicar, a ver si vos lo entendés mejor, este fenómeno de que en Paraguay hay oleadas de disturbios en contra del gobierno porque el gobierno paraguayo se ha olvidado de cuidar a la gente, no ha aplicado medidas restrictivas, ha
no ha logrado vacunar, no hay una política sanitaria de satisfacción para la gente y están, bueno, volando Paraguay. Y simultáneamente al lado, en Formosa, que algunos la consideran un lugar casi paraguayo y que inclusive el propio gobernador Infran es un hombre que nadie sabe si nació en Formosa o si nació en Paraguay, la bronca popular es al revés. Es porque los cuidan demasiado y porque aplican medidas restrictivas en términos políticos como de violación de derechos humanos y de una exigencia brutal contra la población, impidiendo la circulación, y son fenómenos opuestos casi en un mismo lugar. ¿Cómo es esto? Bueno, yo no puedo dar razón de lo que ocurre ahí porque debería estar y tener un contacto más directo. Lo que sí te puedo hacer algunas observaciones sobre el efecto político que tiene la situación de Formosa, que utiliza el caso de Paraguay para cerrar la frontera, porque dice que el mayor riesgo que tiene esa provincia es una frontera de 700 kilómetros con Paraguay, que si la libera y libera todo el perímetro provincial, puede invadir de más peste. Políticamente yo creo que el caso es medio de manual. O sea, el poder del peronismo de Infran es un poder que se ha instalado usando todos los mecanismos de supervivencia, y eso contradice el margen de tolerancia de la opinión pública de un país como la Argentina. Le pasó a Juárez, le pasó a Sadik, otros fenómenos de dinastías locales. Y depende del formato del personaje y de la situación. ¿Cuál es el formato del personaje? Infran es uno de los dirigentes más importantes del peronismo nacional. Preside el Congreso, es un habitual aliado de Cristina Kirchner, y con senadores y diputados de su provincia y de provincias como Santiago del Estero, La Pampa y otros, le asegura al peronismo la mayoría en las votaciones del Congreso. Esto le da... Perdón, Ignacio. Por eso, creer que Infran, el peronismo lo va a apartar, creo que es, por ejemplo, en una intervención, creo que es una ilusión. Infran es el peronismo. Lo que ocurre es que él es un dirigente aldeano que aplica normas de autoritarismo aldeano en un país que le exige otras cosas. De ahí viene la fragilidad de Infran, porque yo creo que al final el gobierno lo va a terminar acotando, achicando, y no sé si tomando alguna medida para que cambie de agenda, porque esto es un asesinato de imagen para el peronismo gobernante en la nación. Ahora, Infran también fue un gran colaborador de la gestión de Mauricio Macri. Quizá fue el gobernador peronista que más consentimiento le dio a las medidas de Macri. Y además un gobernador que, al margen de las condiciones que vive Formosa, que son pésimas, lo cierto es que es una provincia que no ha tenido deuda, que no tiene casi deuda, al revés de la mayoría de las provincias argentinas. Es un fenómeno verdaderamente contradictorio. Los defensores de Infran dicen que es un gran administrador, que ha hecho una gran obra, que ha hecho no sé cuántos miles de escuelas, que es un buen socio del presidente que le toque, que es un gobernador que bajo el gobierno del matrimonio Kirchner a los 12 años recibió más dinero que Santa Cruz. Y lo que ponderan quienes lo conocen y lo tratan es que es un muy buen amigo. No abandona a nadie en la desgracia. Es el hombre que me dicen paga, por ejemplo, los congresos del PJ Nacional que nadie puede pagar porque nunca tienen plata o la llevan por otro lado. O sea que es muy difícil encontrarle enemigos dentro del peronismo. Esto lo digo porque la oposición va al Congreso esta semana a pedir interpelaciones, inclusive a inducir a algunos a una intervención federal, que es ilusorio porque el peronismo nunca intervendría una persona como esta. Ahora, Alberto Fernández es un presidente débil. En Mendoza ya trastabilló y dijo que está preocupado porque hay violencia institucional. Yo creo que la violencia institucional... Una semana antes había dicho que Infran era un gobernador fantástico. Bueno, Néstor Kirchner en la campaña del 2003 dijo que cuál es el modelo del gobernador
argentino peronista, y apenas asumió lo mandó a Vélez, que interviniera a la provincia, y por eso siempre estoy preguntando en Olivos, ¿está Vélez en operaciones en Formosa? Porque fue el hombre también que en Corrientes, no te olvides, se le escapó un elector radical que frustró la elección de un gobernador y precipitó una larga intervención del peronismo en Corrientes. O sea, Vélez es un experto en este tipo de soluciones pretorianas en provincias con dinastías políticas. Perdón. Yo creo que el gobierno lo va a tener que achicando porque así, para algún gobierno, un gobernador como Infran no es vida, no le sirve de nada. Aunque sea era un gran administrador, yo te digo, no voy a evaluarlo porque no estaba en la provincia, pero el peronismo lo peor que le puede ocurrir es un personaje como él, porque le quita el prestigio de un gobierno que tiene el prestigio perforado, porque le han volteado al comandante en jefe de la vacuna, que es Ginés, le están volteando al otro ministro, a la otra gineste, Alberto, que es la ministra Lozardo de Justicia. O sea, es que para Alberto y para Cristina la justicia es más importante que el virus. O sea, es un gobierno en una emergencia muy grave, y que encima le cuelguen a Infran, yo creo que es un problema muy serio. Da la impresión que la oposición, particularmente el sector más virulento, digamos, del macrismo, si uno lo quiere expresar con Patricia Bullrich, está cosechando adhesiones a través justamente de descubrir la herida que genera Infran dentro de una sociedad que le cuesta mucho comprenderlo, sobre todo una sociedad mucho más moderna de lo que parece ser Infran. Claro, Alberto se fascina y va a Mendoza, estuvo en la fiesta de la vendimia, le dio una obra como Por Tesoro del Viento a los mendocinos, se la está pagando, le encantó, vos sabés que propuso hacer vino sin azúcar, y le han dicho, mirá, existe el jugo de uva, podés tomar jugo de uva, se vende en los kioscos. Él ahí tuvo una hora de tranquilidad y felicidad, que la querría tener en Formosa. Formosa va a ser un dolor de cabeza muy grande, porque además es un regalo para cualquier opositor. Y la oposición está cebada porque ya lo tumbó Ginés. Porque el objetivo de la oposición era criticar al gobierno por la cuarentena milenaria y eterna, como dicen ellos, en la cabeza de Ginés. Y se lo bajaron. O sea, a este gobierno se le puede bajar ministro. Este gobierno es vulnerable. Por lo tanto, hoy está Patricia Bullrich con Waldo Wolf en Misiones. Esta semana está preparando un viaje Cornejo, está preparando otro viaje Mario Negro. O sea, van a hacer una batucada, como dice la CTA, batucada y papelazo. Van a tirar papelitos ahí. Ahora, vos decís, perdóname que te interrumpa, pero vos decís, a Ginés se lo bajaron. Me parece que Ginés se bajó solo, y me parece que la señora Lozardo, cuyo desenlace todavía no sé cuál será, si queda o se va, pero en apariencia ella dijo que se iba, pero como en este gobierno la palabra es algo que no cuesta demasiado, también en alguna medida se bajó sola, porque ella realmente no tolera lo que hizo su amigo y socio y lo que fundamentalmente dice Cristina de los que son amigos de Lozardo, que son los jueces, que por alguna razón a ella la pusieron ahí porque tenía comunicación, buen arreglo y amistad con la mayoría de los jueces. Bueno, Ginés es cierto que cayó por el fuego amigo, pero cayó fundamentalmente por las críticas de la oposición que lo venían acosando y pegándole desde hace un año. Acordate, cuando fue a la Comisión de Salud hace poco, que tuvo esa gran reunión con la oposición, decían que desde abril no iba a dar ningún informe. O sea, la victoria que tuvo la oposición sobre el gobierno que se llama Ginés González García, porque además Ginés González García, en las encuestas de opinión, era el segundo funcionario más prestigioso del gabinete después de Sergio Verde, en el ranking, y en un momento el segundo después de Solá, que son los nombres que encabezaron
en el último semestre las encuestas de opinión pública del gobierno. O sea, le sacaron un tipo que la población, en las encuestas, que tienen razón o no, lo valoraba. O sea, le ha costado, y si le sacan a los sardos también, yo creo que estos enredos son enredos propios de un gobierno que está formado por tres elementos peleados entre sí, que tienen un matrimonio, un poliamor de conveniencia, que piensan distinto, huelen distinto, quieren cosas distintas y que toleran la convivencia porque con eso gobiernan. Y gobernar es lo más importante para un político. Entonces podés sacrificar tus deseos, tus ideas, mientras tengas el poder. Y va a durar lo que dure la tolerancia del peronismo de soportar a Infran, de soportar la crisis de la vacuna, de soportar la obsesión que tienen Alberto y Cristina de Kirchner por la justicia, porque la verdad que esto de dar discursos donde explican que la casación, el recurso extraordinario, el caso federal, acá no se entiende ni el torneo de la AFA, vas a entender la reforma judicial. O sea, es un desatino. Y creo que hay un problema serio de gobernabilidad de Argentina, porque el gobierno va a una elección en la cual está complicado, y si el gobierno no le va bien, no tiene un triunfo en las legislativas de 2021, le va a pasar lo que le pasó a Macri. Es decir, el público le va a quitar la confianza y eso lo va a dividir, porque acá lo importante no es ir a la elección con buenos programas, es no dividirse. Y va a aparecer uno que va a decir, no, yo esta no la juego, yo hasta el cementerio del 23 no llego. Entonces va a aparecer un Massa, y te puedo decir 10 nombres que están conversando hoy, por ejemplo, con el propio PRO del peronismo de la provincia de Buenos Aires, se ha publicado, la gente que está entrevistándose con la gente del peronismo republicano de Pichetto, que está hoy en Santa Fe recogiendo heridos para subir a la ambulancia. O sea, el peronismo, que es la fuerza, es todo lo que se divide por dos, está en una emergencia importante política, no tiene liderazgo, no tiene programa, y le va mal, y va a una elección, y las elecciones, fíjate que las encuestas que hay, ninguno le da un triunfo neto a la oposición, al oficialismo. Más bien dice, ¿quién va a votar? La gente dice que va a votar a alguien de la oposición. Claro, después le preguntan, ¿va a votar por tal o cual? A lo mejor baja pero ellos no tienen claridad en la elección. Y es un problema grave, porque venimos de un gobierno que se armó y ganó por el derrumbe del anterior. No porque tuviera mejores candidatos. Perdóname, ¿puedo cortar tu nota, Ignacio? ¿No te vas a ofender? Te lo has hecho toda tu vida. Bueno, voy a seguir haciéndolo. Lamento no poderte preguntar la bomba que nos vas a tirar mañana en el diario, porque verdaderamente me superaste con el tiempo. No, yo en el diario yo he tratado de insistir en las últimas... Yo valoro para mí mi trabajo de escribir de las cosas que los demás no escriben. Porque para escribir lo que todos escriben están los demás. Yo trato de meterme en temas, para mí es lo más importante, que es el tema legislativo. El Congreso está paralizado y el gobierno lo quiere paralizado, como todo gobierno en un año electoral. Entonces, no hay Congreso de Diputados y el Senado, hay esta semana una sesión para acuerdos aprobados, vos sabés cómo son todos, conversados, porque más que la pelea, los gobernadores arreglan con la Comisión de Acuerdos del Senado, los jueces, y con la Cancillería los embajadores, y con los militares los ascensos. Ha sido eterno hacer eso. Acá estamos en un momento de país sin Congreso, y esto para mí es un tema más importante todavía, porque es donde tiene mayoría el gobierno. El gobierno es o sea que estamos, es un país sin Congreso y sin justicia, según Cristina. O sea que estamos en el fondo de la grieta. Te agradezco, Ignacio, discúlpame que te ampute las últimas declaraciones. Nos vemos próximamente y bienvenido al primer programa de este año. Gracias, Ignacio. A los amigos. Muy gentil. Bueno, vamos a un pequeño corte y vamos a discutir luego con Javier Milei, Ojo, porque Milei ya no dice malas palabras, aprendió.
Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites, me avisás. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. OSPE. Obra Social de Petroleros. Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. IRSA Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Sumate a nuestra comunidad de cuenta DNI para tener promociones todos los días. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Javier, te tengo que despedir, quiero pedirte alguna frase que hayas elegido, pero antes hay un comentario sobre todo este fenómeno del tema Zulemita, porque para agregarle un poco de coloratura a todo el tema del escándalo judicial, dicen que ella ahora está particularmente de novia con una altísima figura de la dirigencia futbolística argentina, un aspirante también a algún cargo político importante y que va a dejar de ser presidente de River Plate. Me estoy refiriendo obviamente al señor Donofrio. No quiero seguir en ese tema porque no conozco mucho, pero te reservo a vos que me digas 2 frases que hayas elegido importantes de esta semana, antes de que pasemos al reportaje con Javier Milei. Bueno, te elegí 2 frases cortitas. Una, la de Leandro Báez, cuando dio un reportaje y dijo, no dijo mi padre es inocente, sino que dijo, hay un Lázaro en cada una de las provincias de Argentina. Rara la defensa de un hijo hacia su padre, ¿no? Bueno, perdón, tiene relación con lo que dijo Cristina. Acá los políticos son chorros, pero los de la justicia también. En consecuencia, hay una hilación en eso entre Báez y Cristina. Del mismo modo que hay una relación entre esa multitud de Báez que hay en la provincia de Buenos Aires y también en otras provincias de la Argentina. Bueno, por ejemplo, por ese estadio que han hecho en Santiago del Estero. Quisiera saber exactamente lo que costó, más allá de que el arquitecto sea una persona honrada. Y la otra frase, antes de pasar a Milei. Y la otra es una frase de Vilma Ibarra, seguramente en el fragor de declarar públicamente, dijo casi como que habría que agradecer que Alberto Fernández no utiliza la AFI para tirar carpetazos. Es extraña la frase de ella, habría que también agradecerle otras cosas a Alberto Fernández que no hace con los ciudadanos. Y lo curioso es que quizás lo que ocurrió con el juez Hornos entra en la categoría de carpetazo. Y también otro dato curioso es que después de 14 años de ejercer el poder, sigan hablando de los sótanos de la República y de los carpetazos el mismo gobierno, sin poder solucionarlo. El mismo gobierno que en algún momento, así como la mesa judicial de Macri también hizo carpetazos, este mismo gobierno antes hacía lo mismo. Y la señora Vilma Ibarra debe saberlo porque ella en aquella época se confesaba con Alberto Fernández. Te agradezco, te despido y pasamos ahora a una entrevista con Javier Milei. Alguien que se pasó un poquito a la política, no dice más malas palabras y con el cual habría que discutir si la tendencia que nos anticipó Zuleta de que son pésimas las posibilidades electorales del gobierno, uno puede discrepar con ellas, porque las consecuencias económicas de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir con la cosecha es un regalo de más de 10.000 millones de dólares. Y con ese regalo, como dice un amigo mío, cualquier boludo gana la elección. Pero hablemos con Milei,
que él no dice estas palabras ya. Desde Asunción, donde estás, ¿qué estás haciendo? ¿Campaña electoral ahí también? No, ¿qué tal, Roberto, querido? ¿Cómo estás? No, vine a dar unos reportajes para unos canales de televisión de aquí de Asunción y básicamente contarles la experiencia argentina que consta en qué no debes hacer, ¿no? Perfecto. Ahora, hablando de qué no debes hacer, te has vuelto profesor de malas palabras, porque veo que José Luis Espert ahora domina mucho más ese lenguaje casi insultante que te caracterizaba antes, porque ahora estás mucho más serio. Hay una transformación entre los dos. Mira, hay una conferencia que hace Fontana Rosa sobre el uso de las malas palabras. Sí, claro. Y en realidad, ¿sabes qué? Para mí la mala palabra es la corrupción, el robo, el asesinato, la envidia. El uso de estas palabras fuertes, que también, muy bien como vos mencionás, yo he bajado sustancialmente el uso de las mismas, pero yo las uso como un mecanismo dialéctico para reforzar una idea. Javier, con relación a esta incursión tuya en la política, uno mirando las próximas elecciones, le parece, por lo menos a mí me parece, que el mayor enemigo electoral del gobierno, no sé si son los candidatos opositores, como en este caso en lo que vos protagonizás con Espert, sino la inflación. ¿A vos no te parece lo mismo? ¿Que ese es el gran peligro por el cual puede perder votos este gobierno? Yo creo que es una reflexión muy, muy interesante la que vos estás haciendo y si me permitís la voy a complementar. Sí. Hay dos elementos que hace que Avanza Libertad, digamos, el espacio que comparto junto a José Luis Espert y el queridísimo Luis Rosales, nos ha convertido en una fuerte amenaza. Pero no solo para el oficialismo, sino también para la falsa oposición, ¿no? Que, sí, digamos, que vendría a estar dada por Juntos por el Cambio, que le vota todas las cosas que necesita. Digo, el caso más escandaloso es la ley de alquileres, ¿no? Pero, digamos, o sea, le ha votado todo. Y es más, o sea... Que es iniciativa de los radicales. Exactamente. O sea, y bueno, ni que hablar de la ley de góndolas, que además la mandó Juntos por el Cambio y, digamos, y que es un instrumento que ahora se utiliza para perseguir a supermercadistas, o, digamos, la ley de teletrabajo. O sea, la verdad que son una falsa oposición. Y, de hecho, digamos, el ala tibia o el ala blanda de Cambiemos, o sea, no les disgusta ese tipo de cosas, ¿no? Recordemos que, además, o sea, los radicales son básicamente la Internacional Socialista. Por lo tanto, o sea, pero al margen de lo que ellos representen, hay dos cuestiones muy importantes. Vos sabés que los niveles de reprobación a la corporación política, en el año 2001, cuando fue el que se vayan todos, y que eso terminó explotando en el 2002, vos sabés que en aquel momento estaba orillando el 50% el rechazo a la corporación política, ¿no? O sea, era un número que no pasaba el 50%, pero estaba muy cerca. Eso se había manifestado en las elecciones de medio término. Recordás que, digamos, con esa cantidad monstruosa de votos impugnados, con agresiones a los políticos. Y en este caso, en este momento, ese nivel de rechazo está rondando el 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente la gente está percibiendo que hay un problema con los políticos. Ese es un punto muy importante para tener en cuenta. Y que eso da lugar también a algo que resulte antisistémico. Y por otro lado, hay algo también que es muy importante y que vos lo señalaste muy inteligentemente, es que cuando vos tomás los problemas económicos, llámese la inflación o el desempleo esos temas representan, dentro de los problemas de la gente, cerca del 70% también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos además tenés un frente que es claramente antisistema como nosotros, digamos, José Luis Espert lleva 25 años en esa pelea, yo llevo cerca de 10, ¿sí? Pero no solo eso, sino que además somos probablemente dos de los economistas con mejor track record de la Argentina. Entonces, digamos, nuestro discurso está muy alineado con los tiempos que está viviendo, digamos, la economía y el sentimiento que tiene la sociedad. El peronismo casi es el inventor de la palabra el dólar recontra alto.
como característica de su propia esencia. Esto es un dólar que facilite las exportaciones, etcétera, aún a cualquier costo. ¿Cuál es la razón por la cual este gobierno está tratando ahora de atrasar el dólar? Bueno, en primer lugar, yo diría que el mejor gobierno de la historia, que fue el primer gobierno de Menem, lo van a acusar de estrictamente lo opuesto, ¿no? Porque, digamos, o sea, sí, era un dólar que yo no creo en esas metodologías, pero, digamos, no cabía en esa definición del dólar recontra alto. De hecho, digamos, o sea, como expresión popular, el peronismo debería tender a buscar un tipo de cambio que sea más apreciado, porque eso lo que hace es que el precio de los alimentos sea relativamente más barato y vos así sacás mucha gente de la pobreza. Por lo tanto, digamos, o sea, aquellos peronistas que promueven un tipo de cambio real alto, lo que en el fondo están proponiendo es que se empobrezca la gente, es decir, son unos criminales, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, lo que estás tratando de hacer ahora el gobierno es un programa bien populista que tiene que ver con fijar precios, ¿sí?, estimular la demanda vía gasto público financiado con emisión monetaria y meter todos los controles, ya sea en los precios y en el mercado de capitales, ¿para qué? Para que no se te escape ni el dólar, ¿sí?, y no se te escape, digamos, la inflación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si esos controles efectivamente dan resultados, el problema es que vos vas a tener desabastecimiento. Ahora, vos estás hablando críticamente de la administración económica, pero uno ha registrado en los últimos 4 meses que el Tesoro no está requiriendo financiamiento para su presupuesto. ¿Esto hay que reconocerlo o no en el gobierno, en la administración de Guzmán? Bueno, a ver, en la última parte del año, o sea, básicamente cuando empieza a recuperar la actividad económica y dada la inflación que están generando, digamos, se empiezan a recomponer los ingresos y como, digamos, no desbocaron tanto el gasto público, se le empezaron a acomodar la finanza. Y además hay otro elemento más, es decir, dejaron de emitir, ¿sí?, en el último tramo, ¿sí?, en un contexto donde estacionalmente la demanda de dinero sube. Pensá que la demanda de dinero sube desde mediados de diciembre hasta fines de febrero. Entonces, en ese contexto, lo que vos generás es que además te hace bajar el dólar. Por eso vos ves que en el mercado paralelo el dólar está bajando. Ahora, digamos, esa situación, ¿vos qué crees que es transitoria o es permanente? O sea, yo no creo, digo, que haya habido un cambio en la posición del gobierno. Lo que sí me parece perverso es que, digamos, el ajuste se lo quieran trasladar a los jubilados, ¿no? Bueno, pero para reducir el déficit, digamos que están tratando de jorobar, como dirías vos, a un sector que es el gran causante del problema del déficit en la Argentina, que es la clase pasiva. Eso tenés razón, pero ese desastre lo generó el kirchnerismo. Bueno, no estoy buscando el tema de quién es el culpable. A lo que me refiero es a la consecuencia. Es que es verdad lo que vos decís, Roberto, es verdad. Digamos, el sistema previsional argentino está quebrado y genera un déficit de 3 puntos del PBI y creciente en el tiempo. Ya el año pasado le pasaron la cuenta y ahora parece que se la van a seguir pasando. Es decir, ahora el sistema previsional en Argentina reventó porque la señora Cristina Fernández de Kirchner duplicó la cantidad de jubilados sin aporte y creó una fórmula estúpida que generó un crecimiento de las jubilaciones en términos reales, aun cuando el PBI per cápita caía. Entonces, en ese contexto, digamos, bueno, ok, que entonces se enfrenten a la clase pasiva y les digan que en realidad lo que están tratando de corregir es el desastre que generaron originalmente y que cuando el gobierno macrista, una de las pocas cosas buenas que quiso hacer, que fue tratar de poner en orden eso, le tiraron 14 toneladas de piedra. Quiero cerrar con dos preguntas puntuales. La Argentina dispone de un swap, de un crédito de los chinos. ¿Por qué ese crédito, la Argentina, ese swap, no lo ha utilizado para comprar vacunas si es que han faltado vacunas en la Argentina? Mira, Roberto, yo creo que esas preguntas hay que ver otras cosas también, porque me parece que Argentina ya mostró un problema con el tema de los testeos, que por no querer dejar de robar, asesinaron a 30.000 argentinos, porque si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, el año pasado por COVID hubiéramos tenido 10.000 muertos y tuvimos 40.000, ¿sí? Con lo cual ese diferencial es culpa, digamos, de todo el gobierno porque no quiso dejar de robar y mandó a la muerte a la gente.
Entonces, son muy difíciles de entender algunas de esas preguntas, básicamente porque tenemos un gobierno que prioriza los privilegios de la oligarquía política, los privilegios de casta, y si eso implica que la gente se muera, no hay problema para ellos. Bueno, te agradezco, Javier, seguila bien ahí en Asunción y nos veremos próximamente. Gracias. Un placer enorme siempre, Roberto.